Bueno, buenas tardes, estudiantes de grado séptimo. Bueno, ya ustedes me conocen, pero sin embargo me presento nuevamente. Mi nombre es Nilsen Torres Molinares, licenciada en matemáticas. Soy la encargada de trabajar con ustedes la asignatura de estadística. Y en el día de hoy pues vamos a trabajar lo que corresponde a tablas marginales y tablas de contingencia. Bueno, es importante que nosotros para poder trabajar estos temas tengamos claro las tablas de frecuencia. Por eso fue que en la semana anterior les dejé 2 videos para que estuvieran repasando cómo se elaboran tablas de frecuencia. Bueno, las tablas marginales y las tablas de contingencia son tablas que se emplean para trabajar con variables cualitativas. Recordemos que las variables cualitativas son aquellas que denominan una cualidad o una característica. Por ejemplo, sabor de helado favorito, programa de televisión favorito, etcétera, etcétera. Las variables cualitativas se clasifican en dos, en las nominales y las ordinales. Recuerde que las nominales se emplean para establecer el nombre de alguna entidad o algún ente, y las ordinales establecen un orden sin necesidad de emplear números. Un ejemplo de una variable cualitativa nominal puede ser color de cabello, helado favorito, programa de televisión visto, etcétera. Mientras que un ejemplo para las variables cualitativas ordinales puede ser calidad educativa, ya que por lo menos para nosotros medir la calidad educativa decimos que es superior, bajo, básico, alto, y a ellos ahí nos están estableciendo un rango o un orden sin necesidad de utilizar números. Recuerden que las variables cualitativas son variables que no son medibles numéricamente, y vuelvo y repito, son las que distinguen características o cualidades. Entonces, para hoy que vamos a trabajar las tablas de contingencia y las tablas nominales, les voy a compartir la siguiente información con la que vamos a trabajar en el día de hoy. Bueno, ¿qué es una tabla? ¿Qué es una tabla cruzada o tabla de contingencia? Bueno, la tabla cruzada o tabla de contingencia es una matriz en la que se cruza información de dos variables cualitativas. En las filas corresponden a las categorías de una variable y las columnas corresponden a la categoría de otra variable. Entonces, vamos a mirar o analizar el siguiente ejemplo. El rector de un colegio le preguntó a 75 de sus estudiantes sobre el tipo de transporte que usan para llegar al colegio. Las opciones de respuesta son ruta escolar, transporte público y caminando. Además, al contestar las preguntas se debía marcar si el encuestado era hombre o mujer. Los resultados se muestran en la tabla. Bueno, bien, ¿cuáles son las dos variables cualitativas que tenemos aquí? Tenemos una variable cualitativa que responde a el medio de transporte, que si es ruta, si es bus o si es caminando. Y la segunda variable cualitativa corresponde al género, si es hombre o mujer. Entonces, esta es una tabla de contingencia en la que ya está registrada la información que se obtuvo en esta encuesta. Entonces, analicemos lo siguiente. En esta tabla de contingencia nos dice que hay 27 hombres que utilizan ruta para ir al colegio, 8 hombres que utilizan bus para ir al colegio, 15 hombres que se van caminando al colegio, para un total de 50 hombres. Entonces miren que este total que estoy señalando acá corresponde al total de la fila, ¿sí? Y en este caso corresponde a la variable hombres, o sea, que ya podemos decir de antemano que esta encuesta la respondieron 50 hombres. Vamos para la variable mujer. En la variable mujer nos dice que 11 mujeres utilizan ruta, 7 mujeres utilizan bus y 7 mujeres se van caminando al colegio. De eso podemos decir entonces que 25 mujeres fueron las que respondieron la encuesta.
Entonces, ahora vamos a analizar los datos de forma en la que vamos a analizar ahora es con el tipo de transporte y así la vamos a mirar es por columna. Entonces, en ruta tenemos 27 hombres, 11 mujeres, para un total de 38 estudiantes, es decir, 38 estudiantes utilizan ruta de bus. Entonces tenemos en cuenta lo siguiente, de esos 38 estudiantes que utilizan ruta de bus, 27 son hombres y 11 son mujeres. Para el bus tenemos que 8 estudiantes hombres se van en bus, 7 mujeres se van en bus para un total de 15 estudiantes. De igual forma, caminando tenemos 15 hombres, 7 mujeres, 22 en total se van caminando. Si nosotros hacemos un análisis en fila, vamos a tener como resultado que 75 son los encuestados. Si hacemos una suma en columna, también vamos a darnos cuenta que 75 son los encuestados. Información que ya teníamos de antemano en el ejercicio que nos estaba planteando ya la actividad. Entonces, para que sea una tabla de contingencia o una tabla cruzada, lo que debemos hacer es que la tabla debe tener, ojo, 2 variables cualitativas y debe tener un total, tanto en fila como en columna, los cuales deben concordar perfectamente con el número de encuestados que ya se establece en el ejercicio. Bien, para este ejercicio que está aquí, pues se elaboró una gráfica o un diagrama de barras. En este caso, utilizamos el diagrama solo por medio de transporte. Entonces vemos aquí el reporte de la ruta, vemos aquí el reporte de bus, vemos el reporte caminando. Sin embargo, se nos está mostrando, ¿verdad?, que esta franja clara corresponde a los hombres y la franja más oscura corresponde a la mujer. Entonces, analizamos. En ruta tenemos que 38 estudiantes en total utilizan este medio de transporte. Si verificamos, pues aquí también nos vamos a dar cuenta, está por encima de 35, o sea, 38 estudiantes. Analicemos que los hombres son 27, por lo tanto, la franja de los hombres llega un poquito más arriba del 25 y se sobreentiende que ya de aquí a acá se está hablando de 11 personas. De igual forma, en la ruta de bus tenemos que 8 hombres, entonces va a estar por aquí encima de 5, ¿verdad? Y 7 mujeres, entonces de aquí hacia acá contamos 7 renglones, 7 filitas para destinar, ¿verdad?, el valor de las mujeres. De igual forma va a suceder con este tipo de transporte que es caminando. Los hombres dice que tuvieron un valor de 15, así que por eso él llega preciso hasta la medida de 15. Y dice que 7 mujeres, entonces de aquí hasta acá, que sería para un total de 22, se asume que son 7 mujeres. Recordemos entonces que en los diagramas de barra, la línea horizontal corresponde a la variable que se está graficando y la línea vertical corresponde a la frecuencia. Eso para este tipo de diagrama de barra porque es un diagrama de barra vertical. Si usted quiere hacer un diagrama de barra horizontal, los valores deben intercambiar. En la línea vertical debe ir la variable y en la línea horizontal debe ir la frecuencia. Seguimos entonces y les vamos a hablar de la tabla marginal. Bueno, para realizar una tabla marginal, que también es una tabla cruzada, debemos calcular frecuencias relativas. Aquí tenemos la información. Frecuencias relativas con relación al total de cada fila o columna. Entonces, en la caracterización de 2 variables para cada tabla cruzada se generan 2 tablas de contingencia. Bueno, aquí tenemos una tabla marginal que corresponde al tipo de transporte que usan los estudiantes. Entonces, miren que aquí tenemos género, hombre, mujer y total. Aquí tenemos ruta, bus y caminando. ¿Listo? Si ustedes notan, aquí tenemos
la frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa se calcula tomando la frecuencia, la frecuencia absoluta sobre el número de datos que se tienen. Como nosotros acá arriba en la tabla podemos observar que en ruta se van 38 estudiantes, por eso en la primera columna nuestro número de datos es 38. Entonces por eso decimos, hombres serían 27 sobre 38. Recordemos que esto es una división indicada. Mujeres 11 de 38 para un total de 38 sobre 38. ¿Listo? Para bus, recordemos entonces que 15 estudiantes se van en bus. Entonces, de allí tenemos entonces que hombres 8 de 15, mujer 7 de 15 para un total 15 sobre 15. Caminando eran 22, entonces tenemos 15 sobre 22, 7 sobre 22 y 22 sobre 22. Entonces ya aquí lo que estamos haciendo es indicar la frecuencia relativa, ¿ya? Que necesitamos para poder hacer, ¿verdad?, nuestra tabla marginal. Sin embargo, aquí no ha terminado el proceso, ¿sí? Porque para poder terminar el proceso de la tabla marginal debemos calcular el porcentaje. Entonces, para calcular el porcentaje, ¿qué hacemos? Dividimos 27 entre 38 y lo multiplicamos por 100. El resultado lo multiplicamos por 100. Así obtenemos que eso corresponde al 71%. Si yo digo 11 entre 38, 11 entre 38 es igual a 0,29. Si lo multiplico por 100, me da 29%. Al sumar estos dos porcentajes, debo obtener un 100%. Lo mismo va a ocurrir acá. 8 entre 15 por 100 nos da un 53%. 7 entre 15 por 100, 47%. Y 15 entre 15 por 100, 100%. Lo mismo vamos a hacer con esta columna que está aquí. No siendo más, mis queridos, así terminamos y así podemos elaborar una tabla marginal. Acá también pues tenemos una muestra de un diagrama de barras. En este caso, este diagrama de barras es de doble entrada. ¿Por qué de doble entrada? Porque tiene dos columnas. En este caso, se quiso representar el tipo de transporte, pero también se quiso mostrar el género de forma individual. Quizás para algunos de ustedes esta forma de graficar es mucho más simple, ¿sí? Ya, y esto lo vamos a hacer pues teniendo en cuenta la información de la tabla. Entonces, por ejemplo, en ruta, miren, aquí tenemos cuántos hombres se van en ruta, cuántas mujeres, y de igual forma lo vamos a hacer con bus y lo vamos a hacer caminando. Usted puede hacer el tipo de diagrama de barras que mejor le parezca. Y teniendo en cuenta pues lo que usted quiera mostrar, la forma como usted lo quiera mostrar. Esta es una de las formas más simples y más sencillas de hacerlo. Entonces, comparto esta información con ustedes que también la van a encontrar en la guía de trabajo. Entonces les voy a compartir un poquito la guía que vamos a resolver para que ustedes sepan qué debemos hacer. Bueno, nosotros pues después de haber respondido las preguntas o los interrogantes de los saberes previos, vamos a ver el video de explicación que es este. Y por último, vamos a escribir en el cuaderno nuestro título y nuestra clase. Aquí está la información, es la misma que hemos trabajado en el video. Para practicar en casa vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aquí se nos está mostrando una tabla, ¿verdad? Que tiene, miren, aquí tienen tipos de libros, que sería una primera variable cualitativa, y un sexo, un género, que sería nuestra segunda variable cualitativa. Esta tabla está incompleta. Entonces se nos pide, como en primera instancia, completar la tabla de forma que se realice una tabla de contingencia. Para que sea una tabla de contingencia, recuerden que debe tener un total por fila y un total por columna.
Tercer punto, teniendo en cuenta la tabla de contingencia, vamos a elaborar una tabla marginal. Ya sabemos que en esta tabla vamos a calcular la frecuencia relativa, ¿cierto? Y por último, vamos a elaborar un diagrama de barras con la información de la tabla. Esto que vamos a hacer, lo vamos a hacer en el cuaderno. Y finalmente le vamos a tomar fotografía y en un documento de Word van a subir las evidencias de esa actividad. Bueno, mis niños, nos vamos a ver en un próximo encuentro, con el favor de Dios. Espero que el tema les haya quedado claro y espero recibir pues sus actividades o sus talleres a partir del día de hoy. Entonces, nos vemos y fue un placer estar con ustedes por este medio. Bye, bye.